Bien, esta es la tercera parte de la unidad que se llama Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. En esta unidad vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de este tipo de sistemas. Uno de los ejemplos más comunes es el ajuste polinomial de curvas. ¿En qué consiste esto? Bien, generalmente yo como ingeniero, como técnico, como científico, al analizar un fenómeno de la índole que sea, un fenómeno físico, un fenómeno natural, un fenómeno económico, un fenómeno social, un fenómeno en la industria, en la ingeniería, lo voy a analizar recabando información. Esa información va a ser generalmente valores, puntos. El caso más simple es cuando yo tengo puntos con dos variables. Estos puntos los puedo representar fácilmente en el plano. Claro que puede haber fenómenos que tengan muchas variables, es decir, puedo yo tener puntos con 3 variables, con 4 variables, con n variables y así sucesivamente. Aquí es importante decir que si son 2 variables, yo puedo graficar en el plano. Si fueran 3 variables, pudiera graficar en el espacio tridimensional. Pero si fueran 4 variables, es decir, 4 valores, es decir, puntos con 4 coordenadas, pues que esto ya no será posible que yo lo pueda visualizar si es de 4 en adelante. Bien, pero vamos a suponer que yo estoy analizando un fenómeno con dos variables. Obviamente una variable va a ser dependiente y otra independiente. Y esos valores pues los recabo, los registro y como yo voy a estudiar un fenómeno, necesito contar con una herramienta matemática para poder predecir el comportamiento del fenómeno que estoy estudiando. Y para hacerlo, pues necesito una expresión matemática. ¿Qué expresión matemática? Bueno, pues la más simple de todas ellas va a ser un polinomio. Un polinomio de grado n menos 1, donde n va a ser el número de datos que pude registrar. Entiéndase por datos los puntos dependiendo la cantidad de coordenadas de acuerdo a las variables del sistema analizado. Esto significa que si yo registro dos datos, voy a poder utilizar una línea recta. Si registro tres datos, voy a poder utilizar un polinomio de segundo grado. Si son tres datos, con dos datos, uno de primer grado, con tres datos, uno de segundo grado, con cuatro datos, uno de tercer grado y así sucesivamente. Bien, esto es lo que se conoce como ajuste polinomial de curvas. Básicamente consiste en encontrar el polinomio por el que pasa por todos los puntos que yo he registrado. Esto lo podemos ver aquí. Si te fijas, yo registré n puntos. Pues bien, voy a utilizar un polinomio de grado n-1. ¿Sí? Recuerda que con dos datos puedo aproximar una línea recta, con tres datos uno de segundo grado, con cuatro datos uno de tercer grado, con cinco datos uno de cuarto grado. Bien, entonces la idea es encontrar el polinomio que pasa por todos los puntos que yo he registrado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues bueno, la idea es que haya infinitos polinomios. Pero ¿qué es lo que hace a un polinomio único de entre todos los polinomios que existen? Pues sus coeficientes. Tengo que encontrar los coeficientes que van a hacer que yo encuentre a ese polinomio que pasa por los puntos que capturé. Y eso se le conoce como ajuste polinomial de curvas. La idea es que con estos puntos yo los sustituya en un polinomio del grado correspondiente. Recuerda que ese polinomio debe de ser un grado menos a la cantidad de puntos que yo registré. Y de esa forma puedo plantear este sistema de ecuaciones lineales cuya solución va a ser los coeficientes del polinomio. Una vez de que yo encuentre esos coeficientes,
estaré encontrando el polinomio que pasa por todos los puntos que yo registré, y eso me va a permitir contar con una herramienta matemática con lo cual yo voy a poder obtener los valores o los puntos cualesquiera del fenómeno que estoy estudiando. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Bien, aquí hay otra aplicación que se llama análisis de redes. Esto es bastante interesante porque podemos nosotros incluir en este campo de las redes, pues redes de distribución, por ejemplo, sistemas de logística, de almacenes y centros de manufactura. Esto le cae muy bien a los ingenieros industriales, a nuestros compañeros de industrial, de logística, de gestión. Puede ser también una red de ingeniería hidráulica, ingeniería de transporte, un problema de tránsito, ¿verdad? Incluso una red eléctrica, o una red hidráulica, o una red de información, incluso para los jóvenes de sistemas. Bien, estos sistemas de redes se modelan fundamentalmente con dos elementos que son los nodos y las ramas. Estas ramas representan la entrada o salida de, puede ser información, puede ser materiales, puede ser vehículos, puede ser personas, puede ser electricidad. Ya te he platicado que esto, pues prácticamente la aplicación es universal. Entonces, en las ramas o en estas trayectorias fluye, ya sea entra o sale, lo correspondiente al fenómeno que estamos analizando. Puede ser información, puede ser personas, puede ser materiales, puede ser vehículos, etc. Y los nodos, pues son esos centros donde llegan y salen los materiales. La idea es que todo lo que entra en un nodo debe de ser igual a lo que sale. En el nodo se debe de quedar absolutamente nada. ¿Esto qué ventajas tiene? Bueno, tiene ventajas de que por cada nodo vamos a poder nosotros plantear una ecuación lineal. Y al plantear una ecuación lineal por cada nodo, observamos que las variables van a ser los materiales, las cosas, la electricidad, las personas, los vehículos que están en flujo en la red. Y podemos encontrar entonces la cantidad de ellos para que este sistema de redes se mantenga en equilibrio. Vamos a ver un ejemplo también de estos. Mira, observa cómo una variante muy interesante pues son las redes eléctricas. En las redes eléctricas, pues bueno, son un poquito más complicadas porque aparte hay que aplicar unas leyes de la ingeniería eléctrica muy importantes como son la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff, que básicamente también lo vamos a aplicar con un ejemplo. Y bien, aquí están los ejercicios, entonces vamos a dar inicio a ellos. Estoy seguro que esto te va a fascinar. Adelante entonces. Bien, vamos a comenzar entonces con estos ejercicios que se encuentran en la página 32, es el capítulo 1.3, aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales. Prácticamente todos estos ejercicios, desde el 1 hasta el 26, son del mismo estilo, porque la idea es que hagamos ajuste polinomial de curvas. Tienen exactamente la misma estructura, claro que con algunas variantes. Yo te voy a explicar un ejercicio totalmente y ya los demás los vamos a plantear su sistema de ecuaciones y pues bueno, ya sabes que se podrá resolver por Gauss o por Gauss-Jordan, pero básicamente lo importante es plantearlos. Entonces a mí me gustaría que hiciéramos el ejercicio 18. Dice en la tabla mostrada a continuación aparecen los datos de la población de Estados Unidos de 1940, 50, 60 y 70. Y aquí está esta tabla.
Encuentre un polinomio cúbico, es decir, de tercer grado, que se ajuste a estos datos y utilice los resultados para estimar la población en 1960. Y luego pregunta, la población real de 1960 era de 179 millones. ¿Cómo se compara con su estimación? Ok, bueno, aquí vamos a analizar lo siguiente. La primera, contamos con 4 datos, ¿sí? Y si vamos a hacer un ajuste polinomial de curvas, recuerda que el número de datos debe de ser igual a n más 1, donde n es el grado del polinomio con el cual vamos a ajustar. Por eso es que en este caso, si tenemos 4 datos, pues n debe de ser igual a 3 y solamente podremos utilizar un polinomio de tercer grado. ¿Por qué un polinomio de tercer grado? Bueno, esto ya lo explicamos. Recuerda que todo polinomio de grado n tiene n más 1 términos. Cada uno de los términos del polinomio está constituido por un coeficiente, una variable y un exponente. De hecho, la variable y el exponente, es decir, la base y su exponente, también en alguna literatura, prácticamente desde la secundaria, yo recuerdo muy bien que mis profesores decían que se le llamaba la parte literal, y de esa forma todos aquellos términos que tuvieran la misma parte literal, es decir, la misma variable y el mismo exponente, pues son términos semejantes. Entonces, pues esa es la razón, ¿verdad?, por la cual podemos aproximar con un polinomio de tercer grado. Bien, pues vamos a hacerlo. Vamos a pasar entonces a la hoja para plantear el ejercicio. Nada más que antes de que pues nosotros iniciemos, te invito a que cheques lo siguiente. Fíjate cómo los datos de los años son muy grandes. Son del orden de los miles, 1900. Y pues ahorita vamos a tener que ver cómo resolver ese problema. Seguramente ahorita no lo puedes observar, pero cuando lo planteemos te va a quedar claro. Bueno, vamos a pasar entonces a la hoja de solución. Bien, estamos entonces ya aquí. Ya hemos puesto el número de problema, el capítulo y en dónde se encuentra. Voy a anotar los datos que me está dando el ejercicio. Me dice aquí una cosa importante: como vamos a plantear esos datos mediante un punto, hay que identificar quién es la variable dependiente y quién sería la variable dependiente. La variable independiente obviamente es el tiempo, y la variable independiente sería la población, la cual está dada en millones. Entonces yo, en base a la tabla que acabamos de ver, puedo plantear estos puntos: 1940, 132, 1950, 151, 1960, 179 y 1970, 203. Ahí están mis 4 puntos. Yo voy a plantear entonces un polinomio de tercer grado y la idea es encontrar los valores de los coeficientes. ¿Por qué? Porque de los infinitos polinomios de tercer grado que existen, la única forma de identificar a uno de los infinitos que hay es mediante sus coeficientes, ¿verdad? Y obviamente va a haber uno y solamente un polinomio de tercer grado que va a pasar por estos 4 puntos. Bien, pero aquí yo observo una cosa: mi variable independiente pues es la primer dato, la abscisa, y la variable dependiente pues la segunda coordenada, la ordenada. Si yo sustituyo estos puntos aquí, me va a quedar una cosa horrible, porque imagínate, 1940 al cubo, estamos hablando ya ahí de miles de millones, ¿sí? Porque estamos elevando algo del orden de los miles a la tercera potencia. Eso me da 10 a la
a la 9. O sea, ya estamos en el orden de los miles de millones. Eso pues es muy poco práctico. ¿Cómo resuelvo el problema? Mediante un cambio de variable. En estos problemas donde manejamos cantidades muy grandes en la variable independiente, hay que hacer un cambio de variable. Si tú observas los primeros ejercicios del libro, son puntos donde la abscisa pues es pequeñita, ahí no hay tanto problema, pero aquí sí, entonces hay que hacer un cambio de variable. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, yo te recomiendo que utilices un valor intermedio entre todos los valores observados de la variable independiente. Y para ello pues le llames, o sea, definas otra variable que yo le voy a llamar y va a ser igual a 1960 menos x. ¿Sí? Esto yo me lo estoy inventando. Puede ser como tú quieras. Otra posibilidad pudiera ser x menos 1960, o pudiera ser 1970 menos x, o pudiera ser 1950 menos x. Si te fijas, todas estas opciones son válidas, y la única regla que hay es que este cambio de variable me va a dar como resultado una nueva variable cuyo valor es lo suficientemente, bueno, tiene un tamaño o una magnitud adecuada para que yo, al elevarla a los diferentes exponentes del polinomio, no me quede una cosa muy grande. Creo que tú puedes observar que pues en este caso este va a valer menos 20, este va a valer menos 10. Si yo utilizo este cambio de variable, este va a valer menos 30, 20, 10, 0. Y si te fijas, son valores pues ya un poquito más adecuados para lo que yo voy a realizar. Por eso es que, si te fijas, pues tiene sentido la elección del cambio de variable que yo voy a realizar. Pero fíjate cómo utilizo algo que me permita que estos valores no sean tan grandes, y cualquiera de estas posibilidades son válidas. Claro que si yo utilizo, por ejemplo, esta, bueno, pues también se vale, pero con este cambio de variable me va a dar resultados más grandes, y la idea es que sean valores más pequeños. Por eso es que utilizo esta diferencia con un valor que se encuentra intermedio en los valores de la variable independiente de los datos que voy a analizar. Yo creo que eso sí lo puedes ver fácilmente. Bien, entonces, una vez que yo voy a utilizar este cambio de variable, lo que va a pasar entonces es que mis puntos me van a quedar así. Me van a quedar bueno, voy a utilizar mejor esta. Bueno, la voy a dejar 1960, aunque yo voy a utilizar esta de aquí. ¿Por qué? Porque hace que me den valores iguales a pero de signo contrario. Si lo checas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, con esta va a valer 20, con esta va a valer menos 20 el 1940. Entonces yo voy a utilizar esta de aquí. Y entonces, si hago este cambio de variable, estos datos me van a quedar como 1940 menos 1960 es menos 20,132. Este de aquí me va a quedar como menos 10,151. Este me va a quedar como 0,179. Y este me va a quedar como 10,203. Entonces, si te fijas que he hecho, he logrado que la abscisa tenga valores más pequeños, y entonces al elevarlos al cubo, en este caso porque es de tercer grado, no van a quedar cantidades muy grandes. No cambia el valor de la variable independiente, el valor de la variable dependiente, ese permanece igual. Bueno, si ahora yo sustituyo en el polinomio de tercer grado, me va a quedar así: 132 igual a menos 20 al cubo, pues es menos 8000 a 3, más menos 20 al cuadrado, 400 a 2, menos
bueno, más A1 por X, que sería menos 20A1, y más A0. Esta sería la primera ecuación que obtengo al sustituir este punto. ¿Sí? Bien, al sustituir este segundo punto en el polinomio me va a quedar 151 igual a menos 1000 a 3 más 100 a 2 menos 10 a 1 más a 0. Y luego este punto me va a quedar 179 igual a 0. Bien, el cuarto punto nos va a quedar así: 203 y 1000 a 3 más 100 a 2 más 10 a 1 más a 0. Bien, entonces tenemos este sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, el cual lo vamos a resolver por el método de Gauss. Entonces vamos a plantear la matriz aumentada. La matriz aumentada quedaría así: 421, 132. Luego esta ecuación quedaría como menos 1100 menos 10, 1, 151. Voy a poner esta porque si te fijas esta pues nada más tiene un término lineal. Entonces va a ser 1000, 100, 10, 1, 208, 0001, 179. Bien, ¿qué voy a hacer primero? Voy a poner aquí las operaciones elementales que voy a realizar. Pues tengo que hacer que los unos principales se hagan unos. Para ello pues vamos a tener que hacer esto, ¿verdad? Voy a multiplicar por menos 1 por 1 sobre 8000, menos 1 sobre 8000 el primer renglón, ¿sí? O dividir entre multiplicar por 8 milésimos. Bueno, no son 8 milésimos, aquí sí miento, no lo son, pero es el inverso de 8000, el negativo. Luego, aquí sería así. El segundo, y bueno, voy a poner acá arriba el primero. Perdón, la siguiente operación elemental, que sería con el tercer renglón. Y de esa forma, si yo hago estas operaciones elementales, voy a obtener la siguiente matriz equivalente. La siguiente matriz equivalente, que va a ser 1, 5, 65. El siguiente renglón va a quedar como 1 menos 0.1, 0.01. Recuerda que estamos dividiendo este renglón entre menos 1000. Entonces este me va a quedar así, 0.001, y luego este entre menos 1000 pues me va a quedar menos 0.151. ¿Sí? Bien, ahora divido el tercer renglón entre 1000, me va a quedar 1.1, 0.01, 0.001 y 0.203. Es 203 aquí, mira, es 203. 203. Y luego el cuarto renglón, pues ese lo paso tal cual. Bien, esta sería mi primera matriz equivalente. Ahora vamos a hacer otra operación elemental para hacer ceros
los elementos que están debajo del primer uno principal, del primer renglón. Entonces voy a cambiar de hoja para compartirlo ahorita en un momento. Y entonces, ¿cómo lo logramos hacer? Bueno, pues vamos a tener que multiplicar por menos 1 el primer renglón y sumárselo al segundo, por menos 1 el primer renglón y sumárselo al tercero. Y entonces el primer renglón ese no cambia, me va a quedar así. A ver, esperemos que sí quepa. Menos 0.0 no, a ver. Voy a cambiar de hoja mejor. Quedamos que íbamos a hacer esta operación elemental. Menos renglón 1 más renglón 2 menos renglón 1 más renglón 3. Ok. Y entonces nos va a quedar así. Primer renglón ese no cambia. Voy a hacerlo un poquito más compacto. Ahí está. Bien, entonces al hacer esta operación elemental, tú lo puedes irme siguiendo con la calculadora. Digo, yo lo estoy haciendo, pero pues no puedo mostrártela. Lo estoy haciendo aquí por un lado. Entonces el primer renglón quedaría así, a ver, 0. Luego el otro quedaría como, hacer esta cuenta, va a quedar así, ¿verdad? Luego la otra cuenta sería menos este más lo que teníamos antes, que era .01, va a quedar 0.0075. Luego al multiplicar este por menos 1 y sumar lo que teníamos antes, nos va a quedar menos 0.0000875. Y luego al multiplicar por menos 1 este y sumar lo que teníamos antes, nos da menos 0.1345. Ok, ahora vamos a hacer esta operación elemental de aquí. Y entonces menos 1 más 1 es 0. 0.05 más lo que teníamos antes nos da 0.15. Menos 0.025 más lo que teníamos antes sería 0.0075. Y luego más lo que teníamos antes nos da 0.001125. Y entonces lo que teníamos antes aquí nos va a quedar 0.2195. Y el cuarto, pues este no cambia, este quedaría así. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer uno principal, el elemento 2,2, y para ello tendremos que, aquí voy a borrar este espacio, ¿verdad? Para que también nos quede, no nos quede muy amontonado. Y aquí vamos a poner ahora la siguiente operación elemental que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer un 1 principal, el elemento 2,2. Para ello multiplicamos por el inverso de él, ¿sí? El segundo renglón.
Y después de haber hecho eso, multiplicamos por menos 0.15 el segundo renglón para sumárselo al tercero. Fíjate cómo, como después voy a hacer esta operación elemental, he colocado aquí abajo. Y entonces el primer renglón, pues ese no cambia. Déjame... Yo no sé por qué siempre me voy con la finta de que tengo todo el espacio del mundo. Más vale que... Porque fíjate acá cómo nos quedó ya un poquito más amontonado, y aquí ya todavía me doy el lujo de darle espacio, ¿verdad? Bueno, entonces este no cambia. Sí. Y aquí nos va a quedar... Bien, entonces al dividir el primer renglón entre menos 0.05, nos va a quedar de esta forma. 0, 1, menos 0.15, menos 15, 0.0175, 2.69, y ya está, ya hicimos esta operación elemental. Ahora vamos a multiplicar este renglón por menos 0.15 y lo sumamos al tercero. Y entonces aquí nos va a quedar 0. ¿Sí? Okay. Aquí nos va a quedar 0. Y luego menos 0.15 por 0.15 más el 0.75 nos va a dar 0.03. Ok, luego menos 0.15 por 0.175 más menos 0.00875 nos da menos 0.0015. 0.15 por 2.69 más 0.2195 nos da menos 0.184. Y el cuarto renglón, pues ese pasa igual. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer un 1 principal, el elemento 3,3, ¿verdad? Para ello multiplicamos por el inverso de 0.03, nada más, ¿sí? Porque afortunadamente pues este ya es un 1 principal, ya no necesitamos hacer nada. Hay que hacer esta operación elemental. Y entonces pues nos va a quedar, el primer renglón no cambia, .25, línea, déjame sacar punta, menos 0.0165, 0,1 menos 0.15, 0.0175, 2.69, 0, 0. Entonces si dividimos entre menos 0.3 este renglón, nos va a quedar así. Aquí 1, acá menos 0. Menos 0.05, y luego este entre .03 nos va a dar menos 6.133, ¿sí? Y el cuarto renglón pues nos queda de esta forma. Bien, ya hemos llegado a un sistema equivalente, ¿verdad? La matriz aumentada pues ya es la matriz equivalente, más simple mediante el método de Gauss. Podríamos aplicar el método de Gauss-Jordan, pero pues ya no sería necesario, ya con esto ya podemos resolver. Vamos a hacer retrosustitución.
Y entonces, haciendo retrosustitución, llegamos a la conclusión de que A0 es 179 de la cuarto renglón. Del tercer renglón llegamos a la conclusión de que A1 es menos 6.133 más 0.05 por 179, y esto nos da perdón, es que esto nos va a dar menos nos da 2.817, y A2 la sacaríamos de la segunda ecuación, que sería 2.69 menos 0.0175 por A0, que es 179, más 0.15 por A1, que es 2.817, ¿sí? Y esto nos va a dar como resultado menos 0.01995, y finalmente A3 lo sacamos a partir de la primera ecuación, que sería 0.0165 más 0.000125 por 179 menos 0.0025 por 2.87 2.817 y más 0.05 por menos 0.01995, y esto nos da así. Aquí es 2.817, ¿sí? 2.817, perdón, disculpa. Esto no lo no me estaba fijando que no estaba captando la cámara, pero aquí está, estoy sustituyendo en las ecuaciones, haciendo retrosustitución. Entonces va a quedar ok, a ver, vamos, por 2.817 luego más 0.000125 por 179 menos 0.0165, y eso nos da menos 0.002165. Esto quiere decir que nuestro polinomio no va a estar en función de y, porque acuérdate que hicimos, en función de x, porque hicimos un cambio de variable. Lo correcto sería así, y sería menos 0.002165 y cúbica menos 0.01995 y cuadrada más 2.817y más 179.
Si yo lo quisiera expresar en función de x, pues lo único que podría hacer sería esto, porque tuve que hacer ese cambio de variable. Y si utilizamos el cambio de variable que hicimos, quedamos que fue x menos 1960 igual a menos 0.00216 por x menos 1960 al cubo menos 0.01995 por x menos 1960 al cuadrado más 2.817 por x menos 1960 más 179. Cualquiera de las dos está bien. Vamos a comprobar si nuestro polinomio está bien. ¿Sí? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues voy a colocar aquí los puntos. Recuerda que hicimos un cambio de variable. Entonces, ¿cuánto me da con menos 20? Con menos 20 y sustituyéndolo en el polinomio. Bueno, pues voy a sustituir aquí que fue el polinomio en función de y. ¿Vale? Ahí es donde voy a sustituir. Y por ejemplo con menos 20, por ejemplo que estoy utilizando el cambio de variable. El cambio de variable que se realizó. Entonces va a ser por, aquí nos dio menos 8000 más A2 que vale menos 0.01995 por 400. Luego viene más 2.817 por menos 20 y finalmente más 179. A ver aquí. Si aquí le metiste signo menos, pero que no asume que es de y nos da 132, muy exacto, que fue el valor que nosotros nos dio. Muy bien, ahora con 1950 nos había dado menos 10. Entonces vamos a sacar el valor de y con nuestro polinomio. Aquí nada más le ponemos menos 10. Mira, uno se alcanza a ver, ¿verdad? No, queda muy oscuro. Pero bueno, nada más me regreso en el cursor y modifico las cantidades para no volverlo a escribir. Y nos da 151. Uy, salió muy exacto nuestros valores. Bueno, seguramente está redondeando también la calculadora. Obviamente pues no hay problema, sí va a quedar tal cual. Y por ejemplo ahora con 10 voy a sustituir 10 en mi polinomio y vamos a ver cuánto nos da. Aquí va a ser 10 positivo. Y si está bien, y aquí quitamos el negativo y nos da 203.01.
Aquí sí hay un pequeñito error, pero es por la estimación, ¿verdad? Porque estamos utilizando un polinomio de tercer grado y si te fijas hay muchos decimales. Entonces, ¿a qué se debe de que nos pueda dar estas cantidades aproximadas? A muchas cosas. Primera, la elección del cambio de variable. Si yo elijo un cambio de variable con una cantidad que no esté tan cercana a los valores que yo estoy utilizando, pues esto va a disminuir la exactitud de mi polinomio, de mi modelo matemático. Si te fijas, por eso aquí la ventaja fue utilizar un valor intermedio entre todos, es decir, prácticamente 1960, utilizarlo como base, y eso también disminuye mucho el error y aumenta la exactitud de mi modelo. Otra de las cuestiones pues es también el número de decimales. ¿Sí? Entonces fíjate cómo aquí podemos ver que ya hay un pequeñito error, sin embargo pues es un ajuste bastante aceptable. Bueno, te voy a compartir estas hojas y vamos ahora a continuar, pero vamos a plantear nada más los ejercicios. La idea es que tú ahora los resuelvas mediante Gauss-Jordan. Y pues bueno, vamos a pasar entonces a el libro. Bueno, vamos a continuar. Mira, vamos a resolver ahora, por ejemplo, uno de estos ejercicios. Lo vamos a plantear nada más. La idea es que tú resuelvas el sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss o mediante el método de Gauss-Jordan. Vamos a plantear el ejercicio 24, que dice: la gráfica de una parábola pasa por los puntos 0, 1 y un medio, y tiene tangente horizontal en un medio, un medio. Encuentra la ecuación de la parábola y bosqueja su gráfica. Bien, vamos a hacer el 24 y de igual forma vamos a plantear uno de estos problemas que son de redes. Son bastante interesantes, ¿sí? Estamos hablando de los ejercicios del 27 al 33. No, bueno, sí, aunque estas son redes eléctricas. Estas son redes eléctricas y, por ejemplo, a mí me gustaría que sea hasta el 30. Porque estas redes, pues pueden ser, por ejemplo, muchas cosas. Pueden ser flujo de materiales, puede ser flujo por ejemplo, de gasoductos, ¿verdad? De combustibles. Puede ser un circuito hidráulico, puede ser un circuito eléctrico, puede ser una red de suministro industrial, puede ser una red de tránsito, ¿verdad? Si te fijas, la característica de estos sistemas es de que están constituidos por nodos, que son estos circulitos, y por flujos que son trayectorias por donde circula pues la entidad física o abstracta a la cual se está haciendo referencia al problema. Por ejemplo, si esto fuera una red de suministro industrial, pues los nodos pudieran ser almacenes, pudieran ser incluso fábricas, y las trayectorias pues vendrían siendo el flujo de los materiales, ¿verdad? Entre los almacenes y entre las fábricas. Si esto fuera un circuito de tráfico civil, pues los nodos pudieran ser, por ejemplo, semáforos o intersecciones entre calles, avenidas, bulevares, los cuales vendrían siendo las trayectorias. Y obviamente las cantidades pues vendrían siendo el número de vehículos que por ellas transitan. Si esto, por ejemplo, fuera un problema de tráfico aéreo, pues lo mismo, los nodos serían los aeropuertos, las trayectorias serían pues los caminos que deben de seguir rigurosamente los aviones, las aeronaves, y las variables pues vendrían siendo el número de la aeronave que está viajando por dicha trayectoria. Entonces estos problemas son muy universales,
son muy generales, tienen muchísimas aplicaciones y lo vamos a hacer con uno de ellos. Por ejemplo, a mí me gustaría que planteáramos el 30. Si nada más lo vamos a plantear, llegamos a establecer el sistema de ecuaciones y tú lo resolverías. Entonces vámonos a la hoja. Bueno, ya estamos aquí, vamos a plantear el ejercicio 24. Y quedamos que era el 1.3. Entonces nos dice cálculo, la gráfica de una parábola. A ver, vamos entonces aquí a partir del hecho de la ecuación de la parábola. Sí, la ecuación de la parábola, bueno, ya la sabemos, esto ya lo vimos en geometría analítica. Si yo te preguntara qué ecuación de la parábola vamos a utilizar, pues sería la ecuación general de la parábola, bueno, en forma canónica, hay que decirlo, en forma canónica. Y la forma canónica, bueno, perdón, forma general, porque la forma canónica no nos va a servir. Sería la forma general de la parábola, pues es un polinomio de segundo grado. Creo que estás de acuerdo. Entonces vamos a utilizar un polinomio de segundo grado. La gráfica de una función cuadrática o de un polinomio de segundo grado, pues es una parábola. Esto ya lo sabemos. ¿Sí? Está en forma general. Yo te había dicho que en forma canónica, pero no. La forma canónica es la de x menos h, bueno, y menos k igual a 4p por x menos h al cuadrado, y pues esto ya nos va a complicar el asunto. Mejor vamos a partir de la forma general. Entonces, si te fijas, esto es una parábola, siempre la gráfica de un polinomio de segundo grado. Vamos a sustituir los puntos, pero aparte nos está hablando también de la tangente horizontal. Entonces, la tangente horizontal entendemos que es aquella cuya derivada va a ser 0. Entonces sacamos la derivada de la parábola, que vendría siendo la derivada del polinomio de segundo grado. Nos va a quedar así. Y como es horizontal, pues lo igualamos con 0 la derivada. Entonces tenemos estas dos funciones para resolver nuestro problema. Tenemos, por ejemplo, dos puntos. El punto 0,1, el punto 1 medio, 1 medio, y nuevamente nos dice que es horizontal en 1 medio, 1 medio. ¿Sí? En este punto es donde tenemos esta tangente horizontal. Entonces vamos a sustituir. Por ejemplo, si yo sustituyo este primer punto en el polinomio de primer grado, nos va a quedar 1 igual a 0. Porque sería... Bueno, lo voy a poner todo. Acuérdate que el valor del p de x viene siendo el valor de y. Y entonces sustituyo el 0 aquí, va a quedar a2 por 0 al cuadrado más a1 por 0. Más a0, pues esto me da a0. Y luego si sustituyo este punto, me va a quedar 1 medio igual a 1/4 de a2 más 1 medio de a1 más a0. Pero bueno, aquí ya sabemos que a0 vale 1. Por lo tanto, si sustituyo este valor de a0 que obtengo aquí, en esta ecuación me va a quedar de esta forma. Me va a quedar 1 medio igual a 1/4 de a2 más 1 medio de a1 más 1. ¿Sí? Y fíjate cómo esta ecuación yo la puedo simplificar. ¿Cómo la puedo simplificar? Pues puedo multiplicar por 4 y me va a dar 2 igual a a2 más 2a1 más 4. Creo que sí te queda claro, ¿verdad? Digo, estoy simplificando las cosas para manejar cantidades enteras. Fíjate cómo estoy todavía sustituyendo este segundo punto en el polinomio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al sustituir el primero llegamos a esto. Entonces, prácticamente ya estoy resolviendo el sistema.
Bueno, el problema, sí, el sistema también. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar que A2 más 2A1 es igual a menos 2. Fíjate cómo tengo esta ecuación. Prácticamente la otra ecuación que es esta, pues me lleva a encontrar el valor de A0. Pero si te fijas en un polinomio de tercer grado, tengo tres incógnitas, tres variables. Ya encontré una, me hacen falta dos. Y bien, para resolver este sistema de ecuaciones necesito forzosamente otra ecuación. ¿De dónde saco esa otra ecuación? Pues bueno, de aquí, de lo de la derivada. Porque nos dice que la derivada en este punto es cuando vale 0, es horizontal. Entonces esto quiere decir que sería 2A2 por 1 medio más A1 igual a 0. Y entonces esto me va a dar A2 más A1 igual a 0. Y aquí tengo ya la otra ecuación. ¿Verdad? Si te fijas, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a resolverlo. Está muy sencillito. Quedaría así. ¿Verdad? Quedaría así. Entonces, ¿qué hago primero? Pues menos renglón 1 más renglón 2. Esto me va a quedar entonces así. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Aquí 2. Y pues luego, para que se vea esto bonito, la siguiente operación elemental que tendríamos que hacer sería multiplicar por menos 1 el segundo renglón. Y ya hemos llegado al método, a concluir el método de Gauss. Y entonces, si quisiéramos aplicarle Gauss-Jordan, vamos a hacerlo. Multiplicaríamos, bueno, ya lo voy a poner aquí, bueno, aquí mismo, por menos 2 el segundo para sumárselo al primero. Entonces esto va a cambiar. ¿Estás de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Porque voy a hacer esta operación elemental de aquí después de haber hecho esta. Entonces va a cambiar el primer renglón. Y entonces sería 0 más 1, 1. Menos 2 más 2, 0. 4 menos 2, 2. Y entonces esto significa que ya concluimos el método de Gauss-Jordan. Y entonces A1 vale menos 2 y A2 vale 2. Y entonces mi polinomio, lo voy a poner aquí, va a ser 2x cuadrada menos 2x menos 2x. Lo voy a poner acá abajo de nuevo. Ay, perdón, es que siempre, como soy un poquito aquí torcido, ¿verdad? Voy a ponerlo de nuevo. Es p de x igual a 2x cuadrada menos 2x más a0 que me dio 1. Este sería mi polinomio. Mi polinomio que estoy buscando. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, sustituimos los dos puntos y la debe de satisfacer. Si yo sustituyo el primer punto, sí se cumple. El segundo punto sería 2 por 1 cuarto, 1 medio, menos 1, menos 1 más 1, pues me da el 1 medio que debe de ser. Y este sería entonces mi polinomio. Si te fijas, está muy sencillito. Bueno, tuvimos oportunidad de resolver este ejercicio, pero el otro sí nada más lo vamos a plantear. Esta hoja te la comparto también por el grupo. Y ahora vamos a hacer entonces, vamos a plantear el de redes. Este sí lo vas a tener que completar tú en casa. Sí, o sea, tú vas a tener que resolver el sistema de ecuaciones. Bueno, voy a dibujar nuevamente el circuito
la red, que puede ser muchas cosas. Por aquí tenemos, bueno, tenemos 4 nodos. Aquí entran 400 unidades, puede ser cualquier cosa. Sale X1, sale 600, sale. Aquí una cosa muy importante, hay que ponerle número o una identificación a los nodos. Por ejemplo, nodo 1, 2, 3, 4. Y entonces del nodo 2 entra X1, salen 600, salen X4 y entran X3. Entran X3, luego del nodo 4 entran X4, salen 100, entran X5. Luego del nodo 1 entran 400, sale X1 y entra X2. Y del nodo 3 entran 300, salen X2, salen X5 y salen X3. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esta red? Bueno, vamos a plantear para cada nodo una ecuación. Y la regla de los nodos es que todo lo que entra a un nodo tiene que salir. Nada se puede quedar en un nodo. Nada. Esto tiene mucha lógica. Porque imagínate, si esto fuera, por ejemplo, una red industrial, una red de suministro de materiales muy grande, el hecho de que no todo lo que entra sale implica que puede haber pérdidas por obsolescencia, por robo, por que están defectuosos, por muchas cosas que a mí como ingeniero, que a mí como ingeniero de producción me interesa saber. Entonces fíjate cómo es importante esa hipótesis de suponer que todo lo que entra a un nodo sale. Lo mismo, por ejemplo, en una red de suministro hidráulico. Podemos pensar, por ejemplo, que si no entra lo mismo que sale, pues entonces puede haber robos, puede haber fugas, puede haber algunas situaciones por ahí que habría que investigar. Por eso es importante tener en cuenta esa hipótesis. Todo lo que entra a un nodo tiene que salir. ¿Qué es un nodo? Pues lo que tú quieras en base al problema que estés analizando. Puede ser un almacén, puede ser una fábrica, puede ser una resistencia eléctrica, como lo vamos a ver más adelante, puede ser un cruce de avenidas donde tenemos un semáforo, puede ser un aeropuerto, puede ser muchísimas cosas, puede ser un estacionamiento, en fin. Aquí podemos ver cómo las matemáticas son universales, ¿verdad? Universales, y eso nos debe de llevar a que acreciente el gusto por esta ciencia tan bonita, ¿verdad? Tan bonita que pues bueno, es bastante importantísima. Entonces vamos a ver, mira, por ejemplo, para el nodo 1, entran 400, sale X1, entra X2, y como lo mismo que entra debe de ser igual a lo mismo que sale, su suma debe de darme 0. ¿Sí? Bien. En el nodo 2 entra, supón que lo que entra es positivo, ¿vale? Y lo que sale es negativo. Entonces entra X1, entra X3, sale X4 y salen 600. Y ahí está. ¿Sí? Nodo 3. Entran 300, salen X5, salen X2, sale X3. Y nada debe de quedar, nada debe de faltar. Ahí está. Nodo 4. Entran X4, entran X5 y salen 100. Ahí está. Bien. Vamos entonces a ver que aquí tenemos las ecuaciones de nuestra red, ¿verdad? Y entonces hay que plantear la matriz aumentada del sistema para resolverlo. Aquí pues sí hay que tener el orden. Supón que la primera columna corresponde a X1, segunda X2, tercera X3,
cuarta x4 y luego pues los términos independientes que son los números. Entonces vamos a establecer aquí la de la ecuación 1, que sería 1 menos 1, no hay x3, no hay x4, línea 400. Creo que así va a quedar, ¿verdad? ¿Vale? Bien, nodo 2, 1, no hay x2, x3, menos x4, y el 600, si lo vulgarmente lo pasamos al segundo miembro, nos va a quedar como positivo. Bien. Tercer nodo, tercera ecuación, no hay x1, sí hay x2, sí hay x3. Ah, caray, aquí tenemos x5. A ver, entonces aquí nos hace falta una columna. Yo estaba suponiendo que nada más había hasta x4. A ver, entonces mira, aquí es 0, 0, menos 1, 0, ¿verdad? Porque el primer nodo no tiene x5, tampoco el nodo x2, pero el nodo 3 sí tiene x5. Entonces aquí lo que hicimos fue que x4 no hay. Ve cómo esta columna es la de x4 y el x5 es menos 1. Perdón, pero si te fijas que estoy cambiando el signo de las variables, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, todas las variables las pusiera en el segundo miembro para manejar cantidades positivas. Creo que eso sí lo puedes checar, ¿verdad? Entonces nos va a quedar así. Y luego, por ejemplo, del nodo 4 no tenemos x1, tampoco x2, tampoco x3, pero sí tenemos x4, x5 y el 100 queda acá. Bien, aquí tenemos este sistema de ecuaciones. Habría que resolverlo. Te lo voy a compartir esto en el grupo de Facebook para que vayas fijándote cómo sacamos las ecuaciones y vayas diciendo si las planteamos bien o las planteamos mal y lo puedas resolver. Y seguramente la clase en línea que vamos a tener pues lo discutamos. Bien, vamos a pasar ahora a una red eléctrica. Aquí sí vámonos al libro.